Todo el trópico de Cochabamba, que nos sigue en este programa, en nuestra edición especial de Contexto Internacional que tenemos todos los sábados. Y bueno, estos son tiempos de cambio en todo el continente americano. En Bolivia hemos recuperado la democracia. Mañana en Ecuador tal vez harán lo mismo en sus elecciones presidenciales. Y también en Estados Unidos, la derecha radical, representado por Donald Trump, ahora se encuentra fuera del poder y existe un nuevo presidente, Joe Biden, del Partido Demócrata. Pero ¿qué significa este cambio? ¿Qué debería ser la postura de América Latina? ¿Qué podemos esperar ante esta nueva situación en el capital de Estados Unidos? Y para hablar, entender este tema, estamos con varios invitados de varios países. Y para empezar, estamos con nuestra compañera de trabajo, Catherine, que nos acompaña todos los sábados. Bienvenida, Catherine. Muchísimas gracias, Oliver, y un saludo, un abrazo grande a las compañeras y compañeros de Radio Causa Chuncoc. Muchísimas gracias. Y también estamos con un gran compañero, amigo de esta radio, Sacha Llorenti, que hoy es secretario general de ALBA TCP, la alianza de nuestros países bolivarianos. Bienvenido, Sacha, un saludo para la gente acá en el trópico de Cochabamba. Muy buenos días, Oli, Catherine, un saludo fraterno a ustedes y también a todas nuestras compañeras y compañeros del trópico de Cochabamba. Un caluroso abrazo, pero también un agradecimiento por su permanente lucha por el proceso de cambio en Bolivia y por la integración latinoamericana. Muchas gracias, compañero Sacha. Y quería empezar los años en que Donald Trump estuvo en la presidencia, se ha radicalizado todas las medidas guerreristas, imperialistas hacia nuestro continente. Pero ahora hay un nuevo presidente. ¿Crees que esto presenta una oportunidad para América Latina para buscar un espacio para articular su soberanía y sus intereses? ¿O será esto tal vez una continuación de una política imperialista que siempre hubo en Estados Unidos? Es una pregunta muy profunda. En primer lugar, es verdad, durante los 4 años de Donald Trump hubo la profundización de una serie de políticas que han dañado mucho la democracia, la integridad regional en América Latina y el Caribe, pero también el multilateralismo en general. Es decir, los ataques contra todo el sistema multilateral han afectado profundamente la posibilidad de enfrentar causas comunes. Lo que, es decir, no es extraño, sino parte de una política, el hecho de que Estados Unidos se haya retirado del Acuerdo de París, de la OMS, de la UNESCO, de los ataques a la propia Corte Penal Internacional, que haya desplegado una política verdaderamente criminal contra Palestina, y en nuestra región en particular no se puede entender el hecho de la destrucción de UNASUR o la paralización de espacios como la CELAC sin el gobierno de Donald Trump, pero más allá del gobierno de Donald Trump, el trumpismo, que es un fenómeno no solamente estadounidense, sino que es un fenómeno global. El trumpismo entendido con esta lógica de, racista, xenófoba, alejada del derecho internacional, y que ha prendido importancia en muchos países del mundo, en nuestra propia región, en Asia y en Europa. Es decir, el hecho de que haya un incremento en la presencia de partidos de extrema derecha en el mundo no es una casualidad, es parte de ese fenómeno. En lo que se refiere específica a nuestra región específicamente, el fortalecimiento de la doctrina Monroe, de la doctrina de seguridad nacional. Es decir,
lo que hacen, y yo creo que esto, a no ser que los países de América Latina y el Caribe asuman el protagonismo que deberían asumir, no creo que vaya a modificarse mucho. Uno, el hecho de que esta política neoliberal, ¿sí?, que está impregnando y está llegando a todo el mundo, intenta dividirnos en los sindicatos, en las organizaciones sociales, también intenta desintegrarnos a nivel supranacional, supraestatal. Sí, es la misma política. Destruir a los sindicatos, destruir a las organizaciones sociales, destruir al movimiento popular en lo local y destruir a las instancias de integración regional, continental y global a nivel supraestatal. Esa es una de las características de este tiempo. Y yo creo que la pandemia ha puesto al descubierto esta lógica neoliberal. Vean ahora lo que está pasando con la distribución de vacunas. De acuerdo a una denuncia, en esos términos, del propio director general de la OMS, el 95% de las vacunas está en 10 de los países más ricos del planeta. Y esa no es una casualidad, es la lógica del neoliberalismo. Recuerde que lo mismo pasó al principio de la pandemia, cuando algunos países ricos incluso aplicaron prácticas de piratería para apropiarse de equipos de bioseguridad, de respiradores, de medicinas. Es decir, esa es la lógica neoliberal a la que hay que, por supuesto, combatir. ¿Qué es lo que nos traerá la próxima administración estadounidense? Yo creo que ahí son los hechos los que tienen que hablar. Hay que recordar que muchas de las sanciones que ahora sufre, por ejemplo, Venezuela, empezaron durante el gobierno de Obama. Hay que recordar que, es decir, hay también notas que yo creo que las vamos a ver pronto, cuál va a ser la relación de los Estados Unidos con relación al bloqueo contra Cuba. El tema está aquí, el tema es claro, el tema sí es que Estados Unidos va a cumplir con el derecho internacional o no lo va a hacer. Y para eso hay que ver con mucha cautela y con mucha cercanía lo que va a suceder. Muchas gracias. Y Catherine, el nuevo gobierno de Biden en Estados Unidos ya se está estableciéndose, ya hay personas en los cargos importantes de lo que sería la Cancillería. ¿Quiénes están en esos cargos, sobre todo en las áreas responsables para política latinoamericana? ¿Quién está y qué podemos esperar de esas personas, crees? Están tomando un esfuerzo, gracias Oli, de integrar mayor diversidad. Entonces vemos que el encargado de Seguridad Nacional del Consejo de Seguridad Nacional es un colombiano-americano, Juan Sebastián González. Él acompañó aquí o fue el ayudante de Thomas Shannon cuando era secretario de Estado para la visita a Bolivia. Es conocedor de la región, pero también fue oficial de Obama y no aprovechó el momento de apertura que dio Evo Morales y el gobierno al saludar la elección de Barack Obama para renovar relaciones. O sea, esa puerta de Estados Unidos se mantuvo cerrado con el gobierno de Obama. Vemos que el subsecretario de Estado del hemisferio occidental ha sido embajador en el Perú, es afroamericano, y falta ver cómo será esa política. Yo he dicho antes, sin duda con Biden va a ser mejor, pero la pregunta es si va a ser bueno. Y solo para hacer eco a lo que dijo Sacha y las preocupaciones que se arrastran desde hace mucho tiempo con la política de Estados Unidos, dos cosas. Uno es la política antidroga, la erradicación forzosa que justifica un intervencionismo. En Bolivia esto ya se ha parado con la decisión soberana del gobierno de Evo Morales. Pero podemos ver una cierta intencionalidad
con las políticas que van a perseguir en Colombia si hay erradicación forzosa, si siguen con el concepto erróneo de desarrollo alternativo vinculado. A mí me ha chocado mucho ir al trópico en diciembre y estar en una reunión con un compañero que perdió la pierna gracias a una edad de Estados Unidos, el mismo día que murió Casimiro Huanca, hace 20 años, sentado del lado de un compañero que ha perdido uso de la pierna en el masacre de Sacaba. Un golpe de Estado gestionado con el apoyo y incitado por el gobierno de Trump. Entonces, la pregunta que yo también tengo para el gobierno de Biden, ¿van a reconocer esas acciones de Trump? ¿Va a haber una mea culpa? ¿Va a haber un reconocimiento de la desestabilización antidemocrática y autoritaria que ayudaron a promover? Eso está por ver. Gracias. Y, Sacha, quería preguntar, usted has estado en el gobierno de Bolivia en la época en que Joe Biden era como vicepresidente de Estados Unidos. Me parece que en esa época todas las tensiones que hubo el año pasado habían en ese tiempo, aunque hubo un gobierno demócrata que se dice ser no tan radical como fue Donald Trump. Pero ¿qué ha sido tu experiencia en ese tema de las relaciones en esa época cuando estaba Biden como vicepresidente en la presidencia de Obama? Bueno, yo tengo dos experiencias de la presidencia de Obama. Una, en la primera fase hay que recordar que Obama ingresa el año 2009 al gobierno de Estados Unidos y su ingreso al gobierno coincide con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado. Es decir, con ese referéndum realizado el 25 de enero de 2009 en el que se aprueba mayoritariamente la Constitución, fue un hecho histórico y en ese momento, por supuesto, el proceso de cambio estaba en uno de sus momentos más fuertes. Y poco después vino la elección en la que se obtuvo 64% de votos. Entonces, teníamos ahí, además, con una victoria tan importante, por supuesto, una fortaleza muy grande del gobierno del presidente Evo Morales. La otra experiencia que tengo yo es mientras estaba como embajador de Bolivia en Naciones Unidas, porque pudimos ver de cerca lo que sucedió por ejemplo, con Libia. Eso fue durante el gobierno de Obama. Lo mismo el inicio de las acciones en contra del gobierno de Siria, y los dos con consecuencias gravísimas. En el caso de Siria, con un saldo hasta ahora de 500.000 de muertos. En el caso de Libia, con una inestabilidad que todavía se mantiene vigente. Entonces, en ese momento, si bien la política exterior estadounidense estaba concentrada en Medio Oriente, eso habla claramente de cuáles son los métodos que se han utilizado. Entonces, yo coincido con lo que decía Catherine. Como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. Entonces, yo creo que aquí hay muchos temas en los que yo creo que deberíamos tener un checklist, una lista de asuntos para ver cuál es el comportamiento de la nueva administración estadounidense. Otro de los temas que a mí me gustaría conocer, además del que mencionaba Catherine, es el de la OEA. ¿Cuál va a ser la relación de Biden con Almagro? Hay que recordar, subrayar y nunca olvidar que Luis Almagro ha sido el principal cómplice de Donald Trump en toda la agresión, no solamente contra Bolivia, que derivó en un golpe de Estado, en masacres y en un gobierno realmente que ha violado masivamente los derechos humanos, sino en la desarticulación de UNASUR, en la paralización de CELAC, en las agresiones contra países como Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, es decir, una lógica realmente catastrófica. Hemos vuelto, gracias a Almagro y a Trump, a
a las peores épocas de los años 70 en materia de intervencionismo, y a ver qué posición toma, por ejemplo, con relación a Luis Almagro, el gobierno de Joe Biden. Muchas gracias. Y bueno, estamos también con otro compañero, Ben Norton, periodista de Estados Unidos para el medio The Grayson, y nos habla desde Ecuador en este momento. Ben, quería, para la gente acá en Bolivia que tal vez no conoce mucho de lo que es el Partido Demócrata en Estados Unidos y la historia de ese partido, ¿puedes explicar brevemente qué es el carácter político, el carácter de clase que tiene ese partido y Joe Biden, que es una de las figuras más importantes en la historia moderna de esa institución? Qué buena pregunta y gracias por la invitación. O sea, tenemos que entender que el Partido Demócrata no es un partido de la izquierda. El Partido Demócrata es un partido del centro derecha, ¿no? En Estados Unidos no hay un partido de la izquierda en la política electoral. El Partido Demócrata en la mayoría de los países del mundo, incluso en los países de Europa, el Partido Demócrata sería un partido de la derecha. Es un partido pro-guerra, ha sido pro-guerra por muchas décadas, ha apoyado todas las guerras bipartidistas. Es decir, es importante hacer hincapié, son guerras bipartidistas. Entonces, la guerra contra Irak, hecha por George Bush, el Partido Demócrata era clave. El Partido Demócrata apoyaba esa guerra, la guerra contra Afganistán, que todavía continúa, con 20 años de ocupación militar por parte de Estados Unidos. El Partido Demócrata ha sido integral, clave en esa guerra, y como mencionó Sasha Llorente, con las guerras contra Libia, contra Siria, contra fueron guerras que empezó una administración demócrata de Barack Obama. Es decir, que en cuanto a la política internacional, es decir, el imperialismo, no hay muchas diferencias entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Hay un poco de diferencias en cuanto a las políticas internas. Entonces, el Partido Demócrata está a favor de los derechos para la gente LGBT, está a favor de los derechos para las mujeres y el aborto. Entonces, en cuanto a los asuntos culturales y sociales, hay diferencias, pero en cuanto a la política internacional, es decir, el imperialismo, y en cuanto a los asuntos económicos, no hay diferencias entre los dos partidos, porque como los republicanos, los demócratas son neoliberales, están a favor del llamado mercado libre, colaboran con la banca. De hecho, las mismas empresas financian el Partido Demócrata, y como preguntaste, Oli, esta cuestión del carácter de la clase del Partido Demócrata es importante porque no es un partido de la clase trabajadora. Durante los 70, los 60, pues nunca ha sido un partido de la izquierda, pero en el pasado tenía que trabajar con los sindicatos para ganar los votos, para ganar las elecciones. Pero eso ha cambiado. Todo cambió en los 90 en la época neoliberal con Bill Clinton, y el Partido Demócrata abandonó la clase obrera, la clase trabajadora. Entonces, es un partido que representa la clase dominante, la gente con plata, las élites, y, como dije antes, es un partido que comparte estas políticas completamente bipartidistas, que son pro-guerra y que son neoliberales. Perfecto, Muchas gracias gracias a esa explicación. Adelante, Catherine, creo que tienes una pregunta. Perdón, Oliver.
Muchas gracias, Ben, por esa orientación. Yo quería hacer eco del comentario de Sacha de Almagro, notar que Almagro ha jugado un papel nefasto en Bolivia, también ha jugado un papel nefasto en las últimas elecciones de Estados Unidos, apoyando a Trump y tardando en declarar que Biden haya sido el ganador. Vamos a ver si ellos reconocen y que como Estados Unidos siempre ha tenido un peso desproporcional en la OEA, veremos si hacen seguimiento, y también lo que ha hecho Almagro descabezando la CDH mayormente por sus denuncias de violaciones en Bolivia. Yo tengo una pregunta para Sacha. Como diplomático boliviano del Estado plurinacional, ¿qué pasos ves o qué recomendarías para... existen relaciones diplomáticas con Estados Unidos, pero ¿qué son los pasos o los impases que se debería ir resolviendo para que realmente haya una plena relación de confianza? Yo ahora estoy en una función más multilateral como secretario ejecutivo del ALBA. Entonces, ahí represento a los 9 países, pero creo que en términos generales, yo recuerdo un par de frases del presidente Evo, que decía: queremos socios, no queremos patrones. Eso en términos económicos, en términos comerciales, en términos de relación con los recursos naturales. Y luego, la otra es: queremos relacionarnos con todo el mundo sin condiciones, con respeto mutuo, como iguales. Pueden sonar muy básicas estas dos frases, pero en materia de relaciones diplomáticas son muy importantes. Son muy importantes, y no todas las relaciones son simétricas en las relaciones internacionales. ¿Qué se espera de cualquier país? Yo creo que uno es el respeto al derecho internacional. Y subrayo esto porque no es un tema menor. Hay países, les doy un ejemplo. Bolivia y los países de nuestra región, fundamentalmente de América Latina y el Caribe, debe ser la nuestra una de las regiones más comprometidas con el sistema internacional de derechos humanos. ¿Qué más convenciones, pactos ha suscrito, ratificado en materia de derechos humanos? ¿Sí? Entonces, ese es un tema prioritario para la región. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos no ha ratificado ni un solo pacto de derechos humanos, ni uno. ¿Sí? Sin embargo, sus acciones las hace supuestamente en defensa de los derechos humanos. La otra cosa es el carácter que se da a la autoridad, una autoridad que nadie le da, una autoridad que el derecho internacional no le da, que es la de imponer medidas coercitivas unilaterales, lo que mal se llama sanciones. ¿Sí? El bloqueo contra Cuba, contra Venezuela, es un par de ejemplos, pero en el caso de Bolivia, por ejemplo, el hecho de decir: estos sí son los buenos alumnos en lucha contra el narcotráfico y estos no, o en trata de personas, estos son los buenos o estos son los malos. Y ahí condicionando esos temas a asuntos extraterritoriales, porque el peso de los Estados Unidos, por ejemplo, en instituciones financieras es enorme. Estados Unidos y varios de sus aliados pueden tranquilamente bloquear créditos del Banco Mundial. Recordemos lo que pasó hace pocos meses con la complicidad nefasta del gobierno de facto en Bolivia, que admitieron que un ciudadano estadounidense asuma la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, cuando ese era un puesto en la tradición del banco destinado a un latinoamericano o caribeño. Entonces, sí, bueno, espero haberme acercado lo suficiente como para responder la pregunta.
pero yo creo que se puede resumir en el respeto al derecho internacional. Muchas gracias, compañero Sacha. Y bueno, tenía una pregunta para Ben. Ben nos habla desde Ecuador, que mañana van a tener elecciones. Y el caso de Ecuador es interesante, creo, porque muestra de que la dominación que tiene el imperialismo norteamericano va más allá de solo la rama ejecutiva del gobierno, sino hay algo más estructural, instituciones como el Fondo Monetario Internacional, en que Ecuador está endeudado masivamente en este momento y salir de esa situación va a ser muy complicado. ¿En qué se está, cómo están tratando este tema allá en Ecuador frente a estas elecciones? Ben. Sí, pues es obvio que el pueblo está harto y no es mi opinión. O sea, se puede ver las encuestas. Según las encuestas, Lenín Moreno, el presidente actual, un presidente ausente que pasa mucho tiempo en Estados Unidos, en Washington, su aprobación es 8% y desaprobación es 91%. Es decir, que no tiene el apoyo de nadie. Incluso los candidatos de la derecha en esta elección hablan mal de este gobierno. Este es un gobierno corrupto. Los INA Papers, es decir, una filtración de documentos, muestran que el presidente Lenín Moreno es corrupto y que ha robado dinero público. Hay muchos ejemplos de corrupción aquí. El tema de la pandemia ha sido horrible. De hecho, Ecuador tiene una de las tasas más altas del mundo de muertes por el COVID-19. Y además hay la crisis económica. Ahora Ecuador está aguantando, es decir, el pueblo ecuatoriano está aguantando la peor crisis económica en décadas, desde 1999. ¿Qué pasó en 1999? Hubo un choque económico, financiero, que destruyó el sistema financiero, el sistema económico, y después hubo un proceso de dolarización. ¿Y quién tiene la culpa? Pues, o sea, hay varias personas, varios funcionarios, pero ¿quién fue el ministro de la Economía en esa época? Fue Guillermo Lasso. ¿Quién es Guillermo Lasso? Hoy en día, él es el candidato de la derecha en esta elección. Él tiene el apoyo de Estados Unidos completamente. Y las ONGs financiadas por Estados Unidos, por la NER y otras organizaciones, todas esas organizaciones están a favor de Guillermo Lasso. Además, las élites, la oligarquía ecuatoriana, están a favor de Guillermo Lasso. Pero al mismo tiempo, como hemos visto en Bolivia, en otros países, gobiernos progresistas, el papel del pueblo es clave, porque aquí, como ahí en Bolivia, hay movimientos sociales bastante poderosos. Entonces hoy es el 6, el 4 fue el cierre de la campaña y yo estoy aquí en Quito, la capital, y yo fui al cierre de la campaña y hubo decenas de miles de personas, de militantes, de correístas que están a favor de la Revolución Ciudadana iniciada por Rafael Correa en 2007, y hay decenas hay millones de ecuatorianos que quieren volver a la Revolución Ciudadana de la izquierda de Rafael Correa. Yo publiqué entrevistas con gente común y corriente, gente a pie ahí en las manifestaciones y además en Guayaquil. Y todos dicen lo mismo, dicen que Lenín Moreno es corrupto. Este gobierno no nos representa, solo representa a la oligarquía, a las élites, y que queremos volver. Y el candidato de la izquierda es Andrés Arauz, un economista de la izquierda y un ex ministro de Rafael Correa. Y según casi todas las encuestas, o sea, todas las encuestas justas y libres, dicen que Andrés Arauz tiene
tiene el apoyo de casi la mitad de la población y que va a ganar la elección quizás en la primera vuelta. Entonces, yo creo que hay mucha evidencia, muchas pruebas que muestran que aquí quizás la mitad de la población, quizás la mayoría, y particularmente la clase trabajadora, está a favor del correísmo y quiere volver a la revolución ciudadana. Impresionante la manera en que el compañero Andrés Arauz está liderando las encuestas en Ecuador, y me parece que este año puede ser un año de rearticulación para las fuerzas populares en América Latina y en torno a instituciones como el ALBA TCP. Y Sacha, una pregunta sería, si hay una nueva ola popular en esta región para combatir al imperialismo norteamericano, ¿qué serían unas lecciones que se pueden tomar de la primera ola en que se fundaron instituciones como ALBA para luchar por la soberanía de nuestros pueblos? ¿Qué se podría hacer diferente en esta segunda fase de lucha de nuestras fuerzas populares? Es una muy interesante pregunta. Yo creo que una de las cosas es perder la ingenuidad de las intenciones de poderes fácticos y políticos, porque hay que recordar que lo que pasó, es decir, desde el año 2002, digamos, si contamos con el primer intento de golpe de Estado, se han producido muchísimos atentados en nuestra región. En 2002 fue contra el presidente Chávez aquí en Venezuela, pero luego se dio el intento de golpe, los intentos de golpe en Bolivia en el año 2008, en Ecuador el año 2010, 11, no estoy muy seguro de la fecha, pero también tenemos el golpe en Honduras, y esos golpes utilizando a instituciones como la policía o las Fuerzas Armadas. Hay que recordar que también salió a través de un golpe de Estado Fernando Lugo, y luego vino la arremetida a través del lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner, contra Dilma Rousseff, contra el propio Lula, y los ataques reiterados, persistentes contra Cuba, contra Nicaragua, contra Venezuela. Es decir, esos años no han sido tampoco muy fáciles. Ha habido una constante y permanente lucha, pero creo que tenemos que perder la ingenuidad, ojalá apostar a la construcción de nuestros propios mecanismos de integración. Hay que una cosa que creo que es muy importante rescatar es ¿por qué destruyen UNASUR? ¿Por qué entierran UNASUR? Eso no fue simplemente el impulso de algunos presidentes de derecha en la región. Es parte de un proyecto, tienen un proyecto lúcido de desintegrar cualquier escenario soberano de resolución de controversias nuestras. Cuando UNASUR estaba vigente, fue en ese escenario que se resolvió la crisis boliviana del año 2008. Cuando UNASUR estaba vigente, en ese escenario se atendió y se contribuyó a resolver el atentado, el golpe de Estado contra Rafael Correa en Ecuador, cuando fue secuestrado por la policía. Y desarticulan eso justamente para que tenga prevalencia la OEA y sea la OEA la que se convierta en el árbitro y pueda hacer lo que ha hecho en numerosos casos. Entonces yo creo que uno de los grandes desafíos es cuál va a ser la relación de los gobiernos progresistas o como quiera llamárselos con la Organización de Estados Americanos. ¿Vamos a continuar manteniendo esa relación de tutelaje con la OEA? ¿Vamos a permitir que una instancia... Miren, les voy a dar un ejemplo sobre la OEA, que creo que grafica muy bien, además de lo que Catherine decía sobre cómo está organizado. No es un tema solamente de Almagro.
¿sí? Almagro, por supuesto, es una pieza clave porque él ha sido el que ha ejecutado todas estas políticas. Pero la estructura de la OEA es una estructura colonial. Colonial. Un ejemplo. ¿Cómo es posible que existan miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tengan nacionalidad estadounidense, cuando Estados Unidos no ha ratificado el Pacto de San José, es decir, la Convención Americana sobre Derechos Humanos? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque es el país que pone más dinero, para decirlo con mucha claridad. Entonces, yo creo que una de las grandes tareas, de las tareas históricas, tiene que ver con cómo reformamos o desmontamos a la OEA, porque va a continuar siendo uno de los alfiles en esta lógica imperial. Sacha, y creo que has articulado, bueno, en entender la relación entre América Latina y Estados Unidos hay dos componentes siempre. Hay la postura de América Latina frente a Estados Unidos, que ha articulado muy bien nuestro compañero Sacha, pero también hay la respuesta que, bueno, la política que va a haber desde Washington. Y Ben, ¿me puedes ayudar a entender qué ha sido la historia del ahora presidente Joe Biden en el tema de América Latina? Porque tiene una fuerte historia de estar involucrado en varios temas, sobre todo en Colombia, Honduras y otros. ¿Me puedes hablar un poco de la historia de Joe Biden frente a América Latina? Sí, esta pregunta es muy interesante. Y como dijo Sasha, es importante también, pues recordemos que estas instituciones tienen historias colonialistas. O sea, que la OEA fue fundada por Estados Unidos al inicio de la Guerra Fría como una alianza entre los países de la derecha. Y había miembros que eran dictadoras militares. Y es por eso que el comandante Fidel Castro dijo que la OEA es el ministerio de las colonias yanquis. Y Joe Biden tiene un papel en esta historia, porque, o sea, este presidente es el presidente más viejo en la historia moderna de Estados Unidos y tiene una historia muy larga de hacer guerras, de organizar golpes de Estado. Ha apoyado todas las guerras modernas, apoyó a la guerra contra Irak y Joe Biden jugó un papel muy importante en la guerra contra Irak durante la administración George Bush. Como demócrata, Joe Biden en el Senado trató de como ganar más votos a favor de la guerra, de la invasión y ocupación militar de Irak, este país soberano en una guerra ilegal. Durante la administración Obama, Joe Biden fue vicepresidente, entonces jugó un papel muy importante. Y recordemos que Joe Biden es un halcón y su llamada especialidad es la política externa, la política exterior, porque él no, pues, o sea, sí, Joe Biden habla mucho de la política interna, pero por décadas ha sido un senador, porque antes fue senador en el Senado de Estados Unidos y siempre tenía cargos que se tratan de la política exterior. Entonces, él estaba involucrado en cuanto a Latinoamérica, él estaba involucrado en el golpe de Estado contra el gobierno elegido de Honduras en 2009, con el Departamento de Estado de Hillary Clinton en la administración Obama-Biden. Hubo un golpe militar casi fascista contra el gobierno elegido del presidente Manuel Zelaya. Y yo y mis compañeros de The Gray Zone, mis colegas, hicimos una entrevista con Manuel Zelaya y nos dijo que el gobierno de Estados Unidos lo amenazó y lo dijo: usted no puede tener relaciones con Hugo Chávez,
usted no puede ser miembro, Honduras no puede ser miembro de la Alianza Bolivariana. Y cuando se juntó con la Alianza Bolivariana, el ALBA, Estados Unidos hizo el golpe de Estado contra Honduras. Y no solo fue Hillary Clinton y Barack Obama, sino Joe Biden. Además, Joe Biden estaba involucrado por décadas en el Plan Colombia. Es decir, Estados Unidos ha dado miles de millones de dólares a Colombia, al gobierno corrupto vinculado al narcotráfico y a los paramilitares que han matado a miles de personas en el año pasado. En Colombia hubo 91 masacres en el año. Y Joe Biden ha dicho varias veces que el Plan Colombia fue un éxito. Él cree que esa política de Estados Unidos es exitosa. Entonces, además, después de hacer esa política con Colombia, Joe Biden fue a Centroamérica durante la administración Obama y se reunió con los líderes de la derecha, incluyendo con el líder, el dictador de Honduras, Juan Orlando Hernández, que también es vinculado al narcotráfico según las cortes norteamericanas, y los otros líderes de la derecha de Centroamérica. Y Joe Biden firmó un acuerdo neoliberal para darles miles de millones de dólares en financiamiento de las grandes empresas de Estados Unidos y para promover las políticas neoliberales en Centroamérica. Y Joe Biden dijo en una entrevista con CNN, dijo que este plan que tenemos, que se llama el Plan Biden en Centroamérica, este plan se basa en el Plan Colombia. Es decir, que está repitiendo exactamente lo que hizo en Colombia, que fue un desastre, que hizo en Colombia, exactamente lo que hizo en Colombia, que fue un desastre. Y ahora Colombia es uno de los países más peligrosos de Latinoamérica, con una tasa de violencia súper alta, con mucho narcotráfico y crimen organizado. Y Joe Biden está repitiendo exactamente las políticas en Centroamérica. Gracias a nuestros dos invitados, Sacha Llorenti, secretario general del ALBA TCP, y también nuestro compañero Ben Norton, periodista del medio The Grey Zone. Vamos a entrar en una pequeña pausa publicitaria y después vamos a estar con más invitados para seguir analizando este tema. Compañero Sacha, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Causachun Coca. ¿Traes un mensaje para la gente acá en Bolivia? Muchísimas gracias por la oportunidad. Es un privilegio estar contigo, Oli, con Ben y con Catherine. Los conozco y los sigo a los tres, a Catherine hace mucho tiempo. Y dar un saludo cordial y revolucionario a todas las compañeras y compañeros del Trópico de Cochabamba y del país en general. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, compañero Sacha Llorenti. Muchas gracias, compañero Ben. Un saludo tal vez para la gente del Trópico de Cochabamba y todo Bolivia. Siempre es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a ver qué sucede aquí en Ecuador. Y si la gente quiere ver qué está pasando, yo tengo un documental corto que publiqué en The Grey Zone. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, compañero Sacha y compañero Ben Norton. Ahora vamos a entrar a esta pequeña pausa publicitaria. Sí, con nosotros vamos a estar profundizando nuestro análisis de este tema. Muchas gracias. Contexto internacional. Contexto internacional. Contexto internacional. Programa de información y análisis de lo que pasa en el mundo. Hola, buenos días a todo el país que nos sigue en esta edición especial de Contexto Internacional. Y seguimos analizando el tema de hoy, que es la postura de América Latina frente al cambio de mando en Estados Unidos. Estábamos charlando con un gran compañero, Sacha Llorenti, secretario general de ALBA TCP,
que nos habló de las nuevas articulaciones de las fuerzas populares que se puede haber frente al imperio norteamericano. Y uno de los países que siempre es lo más afectado por los cambios que existen en Estados Unidos es el país de México. Y para poder entender el carácter de la política ahora en Estados Unidos, estamos con una compañera periodista de México, Alina Duarte. Y bueno, Alina, te quería preguntar cómo se entiende en México el cambio de mando que hay en este momento. ¿Se ve una apertura, una oportunidad tal vez para una relación o más de lo mismo? ¿Cómo le ven allá, compañera Alina? Hola, ¿qué tal, Oliver? Buenos días. Pues mira, yo creo que no hay tantas expectativas. México históricamente tiene una relación muy complicada con Estados Unidos y sería ingenuo creer que tanto la administración de Joe Biden como la de Andrés Manuel López Obrador van a hacer una vuelta de 180 grados. Yo no lo creo. Andrés Manuel ha optado por una comunicación fluida con el vecino del norte, con Donald Trump. En algún momento, pues, se pensaba que iba a ser una relación tensa. Sin embargo, hubo bastantes momentos en los que se dio, en los que avanzaron conjuntamente. Si bien México no pagó por el muro, se volvió el muro en la frontera sur, este acuerdo del tercer país seguro. En el caso de México, pues de todo el tiempo estuvo abierto el diálogo. Sin embargo, ahí más bien creo que jugó un rol fundamental el tema de las comunicaciones. ¿Qué gobierno quería tener ganada la narrativa? Aquí en México todo el tiempo se hablaba que Andrés Manuel había logrado sentar un precedente al haber la Casa Blanca y decir viva México y tener una postura en pro de la soberanía nacional, pero en Estados Unidos pues claramente la relación era totalmente diferenciada. Estados Unidos tenía siempre pues ventajas sobre el país del sur, y algo que tensó mucho la relación, o que al menos creo que va a sentar un precedente para esta administración, va a ser el tema del Senado mexicano. Bueno, las instituciones mexicanas han decidido, y por orden misma también de Andrés Manuel López Obrador, de expulsar o regular más bien este tema de los agentes extranjeros en el país. Es decir, la DEA ya no podrá estar, como decimos aquí, a sus anchas, ya no podrá operar como lo solía hacer. Se van a establecer ciertas medidas de regulación de su participación en el país, y eso pues claramente va a incomoda ya a Estados Unidos. Y la otra es el tema del general Cienfuegos, quien fuera secretario de Defensa mexicano, y que pues al final en Estados Unidos le armaron un expediente que permitía que lo detuvieron. De hecho, lo detuvieron en Estados Unidos. Sin embargo, aquí hay varias lecturas. Una de ellas es el tema de la soberanía mexicana para procesar a sus propios altos mandos, y la otra es el tema de la presión del ejército sobre la administración de Andrés Manuel López Obrador para que no lo tocaran en Estados Unidos, y una vez que lo extraditan de nuevo aquí a México, aquí no se le continúa un proceso. El presidente Andrés Manuel da a conocer la carpeta que le mandan desde Estados Unidos, la DEA, esta agencia antidrogas, y pues en realidad era una carpeta que daba bastante risa, ¿no? Por la poca seriedad con la que se trató el caso. Entonces, yo creo que el tema de Cienfuegos, el tema justamente de los agentes de la DEA aquí en México, es algo que va a marcar una nueva relación bilateral. Sin embargo, pues sería muy ingenuo creer que Estados Unidos va a cambiar su política exterior de un momento a otro solo porque es una administración demócrata. Creo que de eso hay bastante claridad aquí en el país, que nos ha ido mal, sean republicanos o sean demócratas. Sin embargo, pues sí hay expectativas de que al menos el trato sea pues cordial, ¿no? O sea, claro, hay una, no se le quita esta dosis de imperialismo a la relación bilateral. Sin embargo, al menos incluso con Donald Trump, Andrés Manuel no cayó en una confrontación, pero sí en ceder este tipo de cosas, como en el tema de la Guardia Nacional bloqueando nuestra frontera sur en México para no militarizar, para no poner el muro nosotros en la frontera norte, o esto del tercer país seguro. Entonces, bueno, eso es algo que todavía está en veremos, pero que no hay que ser ingenuos. Al final, Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos. Gracias, Alina, y un gusto tenerla aquí en el programa.
Yo me acuerdo, y yo creo que también las compañeras y compañeros ya de mi edad en el trópico, el papel que jugó la DEA aquí, ¿no? Hasta el año 2009, que es una cosa que no cambia, ¿no? La falta de fiscalización, la falta de transparencia, lo que es ineficaz, no hace lo que debe hacer, sin embargo, provoca muchos daños. Yo quería preguntar un poco más sobre ese tema porque para entender qué ha sido el impacto de la presión estadounidense en la guerra antidroga, allá en lo que hablamos, la narcotización de relaciones, porque has hecho algunos puntos claves de la DEA y de ese expediente que da risa, pero ¿qué más puede explicar? Y si nos puede explicar un poco también la violencia que genera, porque no entendemos muy bien cómo el contexto aquí es diferente. Claro que sí, pues de hecho, y qué bueno que lo mencionas, Catherine, creo que hubo un antes y un después en el caso de México a partir de un fraude electoral que se gestó en el 2006 aquí en contra de quien hoy es presidente, Andrés Manuel López Obrador. Fue una cuestión de votos mínimos que se sabe, se orquestaron por el entonces presidente Felipe Calderón, armaron todo un fraude y como no tenía legitimidad para gobernar en México, lo que impulsaron fue algo muy similar a la iniciativa del Plan Colombia aquí en México con la llamada Iniciativa Mérida. ¿Qué fue lo que pasó? Pues se hizo más fuerte esta alianza entre los grupos de narcotráfico históricamente existentes. Sin embargo, se empezó a constituir esto que pues bien mencionas, un narcoestado, ¿no? El narcoestado mexicano del que poco se habló y bajo este título, el cual usa pues la DEA, usa el FBI, usa en general el Departamento de Estado del combate a las drogas en América Latina, pues México no fue la excepción en ese sentido. Entonces comenzó esta mal llamada guerra contra las drogas, que en realidad fue una confrontación abierta en contra del pueblo mexicano. Se comenzó a solidificar esta economía de la droga en el país, y uno de los puntos álgidos, y que creo que eso no se dimensiona, porque a veces también, de hecho, esta guerra no se logró visibilizar, tal vez como lo que ocurrió en su momento en Colombia, y que todavía siguen pagando esas consecuencias, pues en México también ocurrió aquí, y hubo decenas de miles, cientos de miles, de hecho, de muertos, de desaparecidos. Hubo toda la frontera norte, empezaron a caracterizarse estos asesinatos de mujeres como ya feminicidios, que tenían explicación justamente en la operación, la ausencia del Estado, la operación del narcotráfico, las maquilas, la presión estadounidense en la zona fronteriza. Es decir, México cayó en una guerra civil, y es algo que seguimos pasando, algo que no se llega a dimensionar, pero que yo recuerdo de la primaria al salir de la universidad, pasaron de ser las muertas de Juárez a ser las muertas de todo el país, a tener aquí alrededor de la Ciudad de México, que se llama Estado de México, el estado fronterizo, pasaron a ser el lugar más peligroso para nosotras las mujeres. Esto se fue profundizando, hoy no se ha logrado detener. El presidente Andrés Manuel ha insistido en una estrategia de sacar a los militares de la calle, se incrementaron los sueldos de los militares, pero también había un cierto descontento, sobre todo de los soldados rasos, no de los altos mandos, porque estaban también muriendo en esta guerra contra el narcotráfico, la llamada guerra contra el narcotráfico. Entonces, Andrés Manuel ha tratado de cambiar esta política de seguridad, constituyendo una llamada Guardia Nacional. Sin embargo, pues hemos visto el actuar de esa Guardia Nacional también al sur de la frontera en contra de los migrantes. Nos hemos vuelto ese muro también hacia el sur, y si bien habla hoy de una soberanía, que es verdad, en muchos temas no se tenía, por ejemplo, el rol de México en la OEA, el rol de México en instituciones internacionales, incluso el canciller hablando en contra de Israel en la ONU y a favor de Palestina, es algo que no tengo memoria, es decir, sí ha habido un cambio en política exterior, pero en el caso exclusivo de la relación bilateral
La DEA opera aquí y yo creo que uno de los momentos más álgidos de ver esa impunidad con la cual Estados Unidos nos trataba como su patio trasero fue la operación Rápido y Furioso en el 2008. Bajo la administración de Barack Obama se meten miles de armas aquí en el país, según para monitorearlas, esas armas caen en las manos de todos estos grupos delincuenciales que, y se da a conocer, se llega a esto y se sabe, se hace un escándalo, porque estas armas que según estaban monitoreadas terminan asesinando a los mismos agentes de la DEA, a los mismos, incluso uno de la Guardia Fronteriza, de CBP en Estados Unidos. Entonces, ese era el descontrol, y es el descontrol que se sigue viviendo. Son cerca de 10 feminicidios los que ocurren al día en este país. Vamos a ver las cifras después de la pandemia, porque eso se ha agravado de manera brutal, la violencia de género. Se reciben ahora 300% más llamadas de violencia de género, de violencia intrafamiliar que el año antepasado, ¿no? Es decir, se ha complicado mucho. La DEA juega un papel fundamental en esto. Insisto, de hecho tiene varias operaciones establecidas en varios estados del país abiertamente. Si uno busca cómo opera la DEA, habla de que está en al menos 11 estados, de que son cerca, si no mal recuerdo, de 500 los agentes que operan aquí. Las cuentas no nos dan entre tantas operaciones, y que son 500 en todo el mundo, más bien, los que están operando, pero en realidad pues sabemos que bajo estas circunstancias de impunidad y de asedio y de colonización de nuestros países, de ocupación de nuestros países, pues no sé cuáles sean realmente los agentes que estén operando aquí, pero al menos Andrés Manuel ha dicho, vamos a regularlos. No está diciendo váyanse, no está diciendo ya no queremos al imperio aquí, ya no queremos nada, pero sí está diciendo, están actuando y no sabemos con qué. Decir no los vamos a dejar entrar hasta la cocina, lo cual fue una constante durante la administración de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, eso no me queda duda alguna, pero ahora dice pues vamos a regularlo, ¿no? Entonces eso sabemos genera fricciones con Estados Unidos. Gracias, compañera. Como decimos, muchas veces la guerra contra las drogas hace mucho más daño que las drogas, ¿no? Y aquí nos acordamos, tenemos la misma experiencia. O sea, tuvimos Plan Dignidad, que fue un plan con el aval gringo, y con la inserción de las Fuerzas Armadas en tareas policiales, es como parte de la fórmula de Estados Unidos, ¿no? De la capacitación de tropas, de mezclar los mandatos, que fue pretexto para Plan Colombia, que fue pretexto para Plan Mérida, ¿no? Y esos efectos corrosivos se ven a través de la región, y es bastante extraña porque hay un montón de estudios de intervención estadounidense, de operaciones de la DEA con escándalos de corrupción, de abuso de mujeres, de un sinfín de irregularidades. Sin embargo, no vemos mucho sobre el narcotráfico en Estados Unidos, el mayor país consumidor de drogas, el país que lleva la mayoría de las ganancias ilícitas, y eso siempre llama la atención. Tú ya has señalado lo estupidez de la pared de Trump y la situación de la frontera, pero no sé si pudieras explicarnos un poco más cómo ha sido el impacto de la política de inmigración, del rechazo de los pedidos de asilo en la administración Trump, y si crees que con Biden eso va a mejorar. Han habido órdenes ejecutivos, pero tenemos que ver cómo va la implementación. Sí, yo creo que, bueno, con esta empiezo al revés. Estas más de 20 órdenes ejecutivas que se han firmado en tan pocas semanas tratan de liberar un poco de la presión que se ejerció y que se acumuló, por decirlo así, durante los últimos, y sobre todo específicamente a partir de mayo del año pasado, tras el asesinato del afroestadounidense George Floyd, que generó todo un movimiento de masas en Estados Unidos, un movimiento antirracista, ¿no?, que logró paralizar al menos 40 ciudades de este país. Muchas de ellas incluso tuvieron que dictar toque de queda. Esa fue la respuesta del gobierno estadounidense en su momento, y que varias de
las demandas no nada más tenían que ver con la brutalidad policial, empezaron a dispersarse y sobre todo empezaron a visibilizar toda esa agenda de las y los pues oprimidos en el imperio estadounidense. Esa agenda tenía que ver justamente también con los migrantes, que fueron pues un botín electoral político de la administración de Barack Obama y a quien Biden recurrió para ganar todos esos votos con un discurso pro migrante y con esa añoranza para muchos que pues no se acuerdan de las deportaciones de Barack Obama, pero haciendo creer que la administración de Obama fue mejor, cuando en realidad toda esta pesadilla para los migrantes comenzó también en cierta parte en estos centros de detención que creó Obama. Entonces ahora al pedirles el voto, al pedirles que se sumen a una agenda en contra de Trump, pues creo que eso responde, a esa presión, a ese compromiso. No es porque sea buena gente la administración de Joe Biden, es porque les pidieron el voto, es porque ya aprobaron a la población estadounidense en las calles, ya saben de lo que es capaz y tienen de alguna manera que liberar esa válvula de presión. ¿Cómo? Pues hablando nuevamente de los Dreamers, que es como esta idealización del buen migrante, ¿no? O sea, también ese es un discurso terrible, los soñadores, los dreamers, los cuales ellos no tienen la culpa, no tienen pecado original de haber sido llevados a Estados Unidos y ellos sí vale la pena que estén en el país, pero sus papás que contribuyen al Producto Interno Bruto, que son explotados, discriminados, etcétera, etcétera, ellos no. Entonces, bueno, con los dreamers no hay ningún problema. También está hablando de agilizar los trámites, porque creo que no está hablando ya de denle la nacionalidad y la residencia a todas estas personas, pero sí está hablando de agilizar los trámites a la ciudadanía de más de 9 millones de personas. Está hablando de los tepecianos, está hablando de los dreamers, está hablando incluso, por ejemplo, esto de la reunificación familiar, de crear un grupo de trabajo, porque fue un desastre. La administración de Donald Trump separó a las familias y ni siquiera les pudo dar seguimiento, ya no sabían de quién era familiar de quién, fue todo un desastre. Entonces se crea un grupo de trabajo. Se habla de la suspensión, por ejemplo, de los contratos privados para para las prisiones, el suspenderlos, pero no habla de estos contratos privados ni de los centros de detención migratorios. Es decir, juega en una parte con la parte migratoria, ¿no? En una parte está ahí diciendo sí, los migrantes, pero por otro es bueno que sigan detenidos en algo que la gente, incluso activistas, llaman campos de concentración, haciendo clara referencia al Holocausto. Entonces, ahí son esos acentos en los cuales está liberando muchísimas de las presiones, pero en la parte estructural pues no está cambiando mucho, ¿no? Han hecho ahora una política de identidad y una política de clase, apostándole a que por tener a una vicepresidenta afroestadounidense, entonces ya no hay racismo, como lo hizo durante la administración de Barack Obama. El tener en los departamentos de seguridad, de salud, a mujeres, a una mujer transexual, a personas de ascendencia latina. Es decir, eso claro que importa en los avances por la lucha y las conquistas sociales, pero si relativizamos todo a que hay un gran cambio por ese tipo de cosas, pues creo que nos estaríamos quedando bastante cortos. En el caso de la administración de Donald Trump, con México, yo les decía, creo que jugaron mucho a esta cordialidad, cuando en el fondo, pues México cedió al momento de parar, por ejemplo, estas caravanas que se venían ejerciendo durante años. Sin embargo, el hecho de que Trump llamara que eran violadores, que eran asesinos, etcétera, hizo que todos los medios de comunicación voltearan a estas caravanas que ya venían existiendo, que se les criminalizara, que les detuvieran. Entonces, eso, digamos, sí fue muy, muy brutal. A mí me tocó vivirlo en la frontera, también la represión por parte de la policía fronteriza estadounidense hacia quienes intentaban cruzar. Pero insisto, en esta administración, pues yo creo que no van a cambiar sustancialmente las relaciones bilaterales. En lo económico se firmó un acuerdo, el Acuerdo de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá, que sustituyó al Telecan, al NAFTA, y que pues fue aprobado por tanto representantes de los demócratas como los republicanos. Es decir, no tendría por qué haber un cambio sustancial en la materia económica. En materia política, pues en general creo que la política exterior estadounidense, el establishment es bipartidista, ¿no? Entonces, poco creo que vaya a cambiar esta relación bilateral bajo la administración de Joe Biden. Muchas gracias, compañera Alina.
Y para los que no saben, nuestra compañera Alina estaba en Bolivia durante nuestras elecciones del 18 de octubre y ha sido también amenazada por el mismo Arturo Murillo. Y el Wilson Santamaría ha hecho toda una conferencia de prensa solo para atacar a nuestra hermana Alina, porque ha publicado un video de Murillo hablando de armamentos que se ha usado en la masacre de Sencata. Ha sido uno de los últimos berinches del Arturo Murillo antes de su fuga hacia Estados Unidos. Una historia impresionante. Y bueno, vamos cerrando esta parte con nuestra compañera Alina. Muchas gracias. Un saludo, un mensaje tal vez para la gente acá en Bolivia. Pues bueno, pues sí, estuve por allá en las elecciones, un episodio que terminó en una huida casi del país, saliendo hacia México de último minuto. Espero estar pronto por allá con ustedes. Muchas gracias, Oli, Catherine, por la invitación. Yo feliz de participar aquí en el espacio en Causachun y decirles que, bueno, desde México, desde Estados Unidos, que voy y vengo, creo que ha sido fundamental su trabajo, ¿no? Reconocer el trabajo de Causachun, también esta versión ya en inglés, Causachun News, agradecerles por estar informando. Más de uno estamos pendientes de su trabajo todo el tiempo, y pues eso, ¿no? Muchas gracias a ustedes por lo que están haciendo y cuenten conmigo aquí, estamos para lo que se necesite. Un abrazote. Muchas gracias, gracias a ti, Alina Duarte, periodista del país de México. Y bueno, vamos siguiente a nuestro próximo invitado. Estamos con Adam Isaacson, que nos habla desde Estados Unidos. Bienvenido, Adam, a la radio Causachun Coca de Bolivia. Y bueno, estábamos hablando del tema de la frontera y toda la política y tensión que existe en ese tema. Pero me parece, aunque hay un cambio de mando, Joe Biden ha sido vicepresidente en una época del Obama donde había muchos de los abusos en que hablamos hoy sobre el tema de los migrantes, también existía en esa época. ¿Cómo le ves la situación? ¿Va a haber un cambio en este tema? Pues bueno, primero, gracias por invitarme. Es mi primera vez acompañándolos y bueno, es un honor estar con ustedes. Bueno, es una buena pregunta. El hecho es que sí, nunca debemos olvidar del hecho de que en el primer gobierno de Barack Obama se capturaron y se deportaron a más personas no ciudadanos que durante el gobierno de Trump. Que Barack Obama sí fue, y con su vicepresidente Biden, sí fue lo que dijimos en ese momento, el deportador en jefe. Pero mucho ha pasado desde ese momento y por eso estoy levemente optimista en este momento. Lo que más pasó fue los 4 años de Donald Trump, cuando la inmigración llegó a ser casi se expuso más que nunca el contenido de supremacismo blanco dentro de esa política y lo doloroso de lo que eso involucraba. Antes, en los medios en los medios principales del país, nunca se reportó mucho sobre el dolor de las familias separadas, incluso por las deportaciones. Pero en 2018 tuvimos una crisis de familias separadas por Trump que aterrorizó, no sé, a todo el país. Realmente fue un golpe muy fuerte. Y después de tanta experiencia de los últimos 4 años, el gobierno de Biden ahora integra a muchas personas que pasaron gran parte de su carrera como activistas a favor de los derechos de los migrantes. Y por eso tengo esperanza de que sí van a cambiar algunas cosas. Pero va a ser lento. También hay gente más conservador, más moderado, más cauteloso dentro del gobierno de Obama, quienes van a querer ir despacio y no hacer nada que incite, por ejemplo, una ola de migración en la frontera que domina toda la cobertura mediática, mientras Biden está tratando de hacer otras cosas. Entonces va a haber mucha presión de ir despacio y no cambiar las cosas de manera demasiado radical, aunque hay muchas personas ahora mismo sufriendo en el lado mexicano de la frontera. Ese debate interno va a ser bastante fuerte en las próximas semanas.
Gracias, Adam, y es un gusto tenerte aquí en el programa. ¿Qué señales debemos buscar entonces? ¿Cómo podemos evaluar los primeros pasos? ¿O qué crees que va a ser la administración Biden? Hemos visto los órdenes ejecutivos del tema de la frontera. ¿Qué se debe hacer para mejorar la situación o qué no debe hacer Estados Unidos en la región de la frontera y en sus relaciones con México? Pues lo que hemos visto en esas primeras 2 semanas y media son, bueno, una ola de órdenes ejecutivos que buscan deshacer las cosas que hizo Trump. El tema es que en los 4 años del gobierno de Trump no logró mucho en muchas áreas, pero sí logró, pues, según algún conteo, 1,064 cambios individuales en la política migratoria de Estados Unidos y fronteriza de Estados Unidos. Y deshacer todo eso va a costar mucho tiempo, eso es cierto. Pero lo que vamos a ver, por lo menos en los próximos meses, es un gradual desescalamiento o desmantelamiento de lo que puso Trump, especialmente en la frontera. Vamos a ver eventualmente desaparecer la política Quédate en México, que hace a más que 70,000 personas esperar en el lado mexicano de la frontera sus citas en las cortes de inmigración de Estados Unidos. Pueden esperar sus citas en Estados Unidos. Van a deshacer, espero, la política actual de COVID, en que ni siquiera dejan a los que buscan asilo pedir asilo en Estados Unidos. Son expulsados en cuestión de 90 minutos. Van a deshacer los acuerdos con Guatemala, El Salvador y Honduras, diciendo que esos países tienen que recibir a solicitantes de asilo de otros países. Acabo de enterarme de que lo de Guatemala acaban de cancelar ayer. Bueno, hay tantos pasos que no voy a detallarlos a todos, pero el resultado sería, bueno, aunque lo hacen de manera demasiado gradual para nosotros, llegando al año 2022, probablemente estaríamos con la misma política migratoria y fronteriza del, digamos, el segundo periodo de Barack Obama. Eso fue una época mucho mejor que los últimos 4 años, pero tampoco fue una época dorada. También va a haber mucha presión para ir mucho más allá y cambiar de manera fundamental la política migratoria de Estados Unidos. Y en eso va a ser complicado porque el país sigue bastante dividido y polarizado y no queda claro que el gobierno de Biden lograría una mayoría en el Congreso a favor de cambios sustanciales sobre, por ejemplo, de los indocumentados en Estados Unidos, a cuántos legalizar y cuándo. O qué hacer en el futuro, cuando llegan solicitantes de asilo, si van a bloquearlos o qué. Hay tantas preguntas fundamentales, sin hablar de lo que llamamos los soñadores, los dreamers, la gente que era traído a Estados Unidos como niños y no conocen otro país. Hay tantas otras preguntas. Y sin hablar de la resistencia que viene de la misma patrulla fronteriza y su sindicato, que, bueno, aunque los sindicatos normalmente son buenos, ellos son de línea muy dura. Y todo el universo mediático de derecha extrema que los rodea en los medios y los medios sociales que tienen ellos. El tema de migración y de la frontera puede ser porque se sobrepone tanto con el tema de raza y de supremacismo blanco, puede llegar a ser un tema de muchos radicalismos de derecha hasta reacciones violentas. Entonces, bueno, se va a deshacer casi todo lo que hizo Trump, pero si van a ir más allá no queda claro. Y no va a ser un proceso elegante si se hace. Muchas gracias, Ada. Y me parece una contradicción que hay ahora con un gobierno de Estados Unidos, del Partido Demócrata, es que sigue habiendo toda esa política antidroga en países como México
y toda la militarización y violencia que viene de esa política. Pero dentro de Estados Unidos y dentro del mismo Partido Demócrata hay una nueva apertura hacia la legalización de ciertas drogas. ¿Por qué hay ¿por qué está bien en Estados Unidos y no para América Latina? ¿Por qué siguen promoviendo esta política tan dura para la región? Pues yo creo que está cambiando y tengo la esperanza de que el gobierno de Biden va a suavizar y mejorar la política antidrogas en la región. Pero sí, dentro de Estados Unidos se ve que se está legalizando la marihuana en varios estados. Se están tratando más y más a los adictos como gente que necesita atención en salud en vez de meter a todo el mundo en la cárcel. Pero todavía se están metiendo a adictos en la cárcel y todavía están metiendo a gente pobre en la cárcel por tener montos muy pequeños de droga. Es que no ha habido ninguna revolución fundamental en la política antidrogas. A nivel de varios estados sí están cambiando la manera de que ven al cannabis, a la marihuana, pero la cocaína no, la metanfetamina no, la heroína, el fentanilo tampoco. Yo diría hay un componente de racismo en esto también. Es que el perfil del adicto, del quien muere por sobredosis, ahora es un perfil mucho más blanco, mucho más rural, suburbano. Los más que 70,000 personas que murieron el año pasado por sobredosis, murieron más por sobredosis de fentanilo o de heroína que por cocaína, mucho más que por cocaína. Y esa población sí vive en su mayoría en zonas de gente de piel blanca. Y por eso es una de las muchas razones porque se está dando un trato mucho más, menos duro y menos carcelario a esa población. Pero dicho eso, si hay un componente de racismo y si hay un componente de seguir en línea dura contra drogas como cocaína y heroína, etcétera, que no son cannabis, no es que vamos a ver un cambio enormemente grande. Los del gobierno de Biden, cuando hablan, tal vez ustedes vieron en diciembre se salió un informe sobre el futuro de la política antidrogas del hemisferio occidental, que fue bipartidista. Y sí habla de desenfatizar la erradicación forzosa, que es muy importante. Y hablaron de tomar una estrategia mucho más como integral. Pero todavía tiene un gran componente de erradicación forzosa, ponen mucha énfasis en interdicción y en desarticulación de grupos de crimen organizado. Pero también eso es tal vez lo más interesante de que hablan. Hablan de ayudar a gobiernos y sociedades civiles locales en mejorar la gobernabilidad en territorios donde no hay otras oportunidades y la gente sí recurre a sembrar cultivos ilegales. Eso es algo ambicioso, sería algo revolucionario realmente dar como no es un tema tanto de Bolivia donde hay coca legal, pero en zonas donde coca es ilegal sería revolucionario dar títulos de tierras y construir carreteras para acceso a mercados y dar más apoyo en educación y salud y todo eso. No queda claro que los élites de los países de que hablamos están muy comprometidos con eso. Entonces, si el gobierno de Biden busca mejorar esta gobernabilidad territorial, pero resulta que no tiene socio entre los líderes elegidos de esos países, probablemente yo temo que van a recurrir a la erradicación forzosa de nuevo, solo para contener o controlar el problema de manera cortoplacista. Por las presiones políticas que enfrentarían para reducir la demanda. Aunque no es tal vez su primera opción y lo que quieren hacer, la realidad política civil es que es lo que resultan haciendo por falta de éxito. Esa es mi preocupación. Pero creo que de los que han nombrado para política antidrogas, hay muchos de tendencia más reformista y menos de línea dura.
pero no sabemos cómo en 4 años cómo saldrían de las batallas internas dentro de la burocracia y con los duros del Congreso. Queda por ver. En organizaciones como la mía de WOLA vamos a apoyar al máximo a los reformistas. Esa batalla se va a dar en los medios, se va a dar en la opinión pública, se va a dar en el mismo Congreso y ahí estaremos. Pero mucho depende, sí, de las presiones políticas que habrían. Mientras tanto, hay que seguir adelante con las reformas internas sobre el excarcelamiento y, donde sea posible, la legalización y regulación de varias de esas drogas. Perfecto, muchísimas gracias Aide Isaacson, que nos habla desde Estados Unidos, que nos ha ayudado a entender este tema, sobre todo de la perspectiva de allá de Estados Unidos. Entonces vamos a ir cerrando esta edición especial de Contexto Internacional. Hemos hablado con invitados de Bolivia, un invitado que nos habló desde Ecuador, desde México y también desde Washington. Entonces hemos tenido una amplia... hemos entendido este tema de todos los posibles ángulos y así vamos cerrando esta transmisión. Mucho para pensar para el futuro, cómo América Latina puede afrontar a estos nuevos retos, a un nuevo gobierno en Estados Unidos, en que obviamente va a querer mantener los intereses que siempre hubo para controlar esta región, pero tal vez con nuevas oportunidades de apertura, de reparar en parte las relaciones que hoy se encuentran quebradas. Y bueno, muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a estar lunes a viernes a las 10 de la mañana como siempre, y la edición especial todos los sábados de 2 horas, 10 hasta mediodía, junto siempre a nuestra compañera de trabajo Catherine Ledebour. Vamos despidiendo, Catherine, un mensaje de despido para la gente acá. Bueno, muchísimas gracias y un saludo caluroso para los amables oyentes de Radio Caso Chuncoca. Gracias, Oliver. Gracias, Adam, también por acompañarnos. Muchas gracias. Y Adam, un saludo tal vez para la gente acá en Bolivia. Ha sido un placer tenerte acá en la Radio Causa Chuncoca. Muchísimas gracias por escucharme y en mi español de gringo. Y bueno, yo llevo años sin ver su hermoso país. Espero volver una vez que las condiciones de salud me dejan. Y les felicito por seguir adelante como sociedad. Y bueno, es un honor poder pasar estos 20 minutos con ustedes. Muchísimas gracias a todos nuestros invitados que nos ayudó a entender el tema. Cómo América Latina puede enfrentar a Estados Unidos en esta nueva era con un nuevo mandatario. Bueno, muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a estar el próximo sábado como todas las semanas. Muchas gracias. Hasta este momento hemos presentado Contexto Internacional. Contexto Internacional, programa de información y análisis de lo que pasa en el mundo. Contexto Internacional.